Buenas noches. Los veo todos atrás y hay lugares adelante, ¿sí? Pero los veo un poco lejos. Vamos a ir a una carta muy especial para el apóstol Pablo. Es la segunda carta que le escribe a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 12. Estos versículos son muy conocidos para nosotros, y bien de este capítulo 12 vamos a meditar en el versículo 7 al 10. Va a ser bueno que leamos a partir del versículo 1. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Pablo dice, versículo 1, si todos lo tienen: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice Pablo, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y dice el versículo 7, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta acá nomás la porción en esta noche. Yo le voy a pedir a Pablo, que está ahí al lado, si me puede apagar esta, por favor. Bien. Como les decía, muchas gracias. Como les decía, este pasaje es muy conocido para nosotros. Ahí en el versículo 7 nosotros vemos que muchas veces en los creyentes somos debilitados con un propósito, como lo fue el apóstol Pablo. Pablo en este versículo nos muestra que fue debilitado con un propósito. Él dice, versículo 7, allí en el medio: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Pablo se podría haber defendido con lo que hemos leído al principio. Como les dijo, esta carta es especial porque Pablo abre su corazón ante los corintios, los cuales estaban escuchando no buenas recomendaciones del apóstol. Él podría sacar, como decimos nosotros, una chapa que ningún hombre tenía. Dice que él había sido arrebatado al tercer cielo. De hecho, no sabía si había sido en el cuerpo, si había sido en el espíritu, pero él había estado con Dios. Pero acá en el versículo 7 nos dice que más allá de esa experiencia, ahora él estaba experimentando, dice versículo 7, me fue dado un aguijón en mi carne que me abofetee. Un mensajero de Satanás, dice acá la palabra, que me abofetee. Y yo quiero que consideremos esto, lo que hacía mención, que muchas veces los cristianos somos debilitados con un propósito. Y lo que quiero comenzar viendo es la singularidad de esto. Pablo dice un mensajero.
Versículos 8 y 10, cuando él ya concluye la idea de lo que quiere mostrarnos acá, él habla de forma plural, dice mis debilidades. Pero acá en el versículo 7 él tiene bien identificado, y tal vez los corintios a escucharle también, bien identificado un aguijón en la carne. No solamente que podemos ver que esto era singular, es decir, algo en particular, sino también que Pablo nos muestra la intensidad de esto. Unos versículos antes, en el capítulo 11, versículo 24 al 27, yo se los leo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo da una lista de muchas aflicciones que él había tenido que pasar. Cuando meditaba en esto y leía estos versículos, decía yo, cuán corto soy para entender lo que significa prácticamente 40 azotes. Imaginemos por un instante, y tenemos esta dificultad que no lo podemos ver, pero imaginen casi 40 azotes, y dice 5 veces he recibido esto. He recibido también, he sido azotado 3 veces con vara, he sido apedreado al punto que cuando lo dejaron de apedrear fueron a verlo, ¿se acuerdan lo que dice allí en Hechos? Y pensaban que estaba muerto. Ahora, él menciona naufragios, él menciona peligros en el mar, falsos hermanos, ayunos, frío, desnudez. Pero sobre todas esas aflicciones hay algo, un aguijón en la carne que está sobre todas estas cosas. O sea, Pablo no era que le dolía la muela. Pablo no se levantó, estaba un poco resfriado y dijo, no voy este domingo a la iglesia porque estoy un poquito complicado la garganta. No sabemos, y ahora la pregunta es, a ver, ¿qué es ese aguijón? La palabra no lo dice. Muchos hermanos especulan o dan alguna idea de lo que podría haber sido este aguijón, pero la verdad que no lo sabemos. Pero sí sabemos que era algo que estaba sobre todas las cosas y producía en Pablo una aflicción terrible que no se comparaba con azotes, no se comparaba con varas, no se comparaba con las piedras que había recibido. Imaginemos por un instante lo que esto significaba para Pablo. Dice allí, en mi carne, esto hace referencia a algo físico. La mayoría de las veces que encontramos este término en mi carne, en el contexto de sufrimiento, hace referencia a algo físico. Dice un comentarista, bueno, también añade la palabra carne, que señala la fragilidad de su cuerpo físico. Y él dice, la mayoría de los eruditos concuerdan que este término debe ser interpretado en forma literal, es decir, Pablo sufría dolores físicos. Ahora, tenemos que tratar de no poner en la palabra lo que no dice la palabra. Y como les decía, me llamaba mucho la atención grandes hermanos que escuchamos y respetamos cómo tomaban mucho tiempo para tratar posibilidades. Pero la palabra no lo dice. De hecho, allí en Gálatas, cuando dice que Pablo tenía visiones, acá no lo asegura. No asegura acá que haya sido un problema de la vista, no lo asegura. Y creo que tiene sentido porque Pablo no quiere que nosotros nos enfoquemos en esa enfermedad, en ese dolor físico, sino que nos enfoquemos en la salida o el camino que él tomó en cuanto a esa enfermedad. Yo noté, Pablo no quería que miremos la enfermedad, sino cómo hizo él para llevar esa enfermedad. Como decía, lo lindo y particular de los salmos, cuando muchas veces no nos describen qué le estaba pasando al salmista, nos hace identificarnos más con la palabra.
En esta noche puede ser el propósito de la palabra para nosotros. No sabemos la enfermedad y yo no sé lo que cada uno de nosotros le está pasando en lo profundo de nuestro corazón, y ustedes, aunque podemos conocer algo, y está bien, no podemos conocer lo profundo de nuestro corazón, y eso es de alguna manera bueno, porque solamente lo conoce el Señor y nos muestra en su palabra cómo tenemos que hacer para sobrellevar eso. Ahora sigue diciendo lo que sí estamos viendo, lo que sí dice la palabra, que este era un mensajero de Satanás. No tan solo vemos que era algo en particular, no tan solo vemos que es algo intenso, un dolor que le producía sobre otras aflicciones, sino que vemos que este era, como dice el pasaje, un mensajero de Satanás. La palabra que se traduce mensajero en el resto de la Biblia mayormente es la palabra que nosotros encontramos como ángel. Estos son aquellos ángeles que en su momento siguieron a Satanás y al pecado, aquellos ángeles que también después nosotros lo conocemos como demonios, aquellos que responden y van a responder por la eternidad y van a estar por la eternidad con Satanás. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer, le podríamos hacer al pasaje, es, bueno, ¿quién estaba atrás de esto? Porque vemos que es un mensajero de Satanás y vemos, como hemos leído, y vamos a considerar respecto, dice el versículo 8, al cual 3 veces he rogado, ¿a quién? Al Señor que lo quite de mí. Bueno, ¿quién es el que está atrás de esto? ¿Satanás o el Señor? Y la respuesta es ambos. Satanás dando su mensajero para que abofetee a Pablo y Dios permitiéndolo. Si hay un ejemplo que ilustra esto es la vida de Job. ¿Se acuerdan allí cuando Dios le muestra a Satanás la fidelidad de Job? Y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y bueno, y ahí se produce una conversación. Bueno, pasa que Job tiene todo. Tiene esto, tiene lo otro, tiene esto, lo otro. Y yo les voy a leer Job 1:12. Dice allí Job 1:12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. También en el capítulo 2 podemos ver algo de esto. Dice, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, le dice Dios, Jehová a Satanás, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Y saben qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás? Lo que Dios dijo. Es impresionante, ¿no? Aún Satanás se limita a la voluntad soberana de Dios y le quitó todo. Le quitó todo. Era vez tras vez venía su siervo y le daba noticias, una peor que la otra, los hijos, los animales, su esposa, le tocó por todos lados, menos su vida. Así es nuestro Señor, así es nuestro Dios, un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Ahora, considerando el versículo 7, este versículo que hemos leído, lo vuelvo a leer, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Muchas veces olvidamos algo en este pasaje y nos encanta, o por lo menos a mí yo tengo marcado la última parte del versículo 10, donde dice, porque cuando soy débil soy fuerte, y he marcado varias cosas de este pasaje. Pero muchas veces pasamos muy a la ligera el versículo 7, donde nos da el motivo por el cual estaba esta debilidad en la vida del apóstol. Dice el versículo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, y después dice, para que no me enaltezca sobremanera. Ese era el propósito, esa era la razón por la cual Dios había permitido que un mensajero de Satanás estuviera bofeteándolo como un aguijón, como una estaca
clavándole día tras día en la vida del apóstol, que no se enorgullezca. La palabra exaltarse, y en el tercer podríamos leerla como enorgullecerse. Dice la NTV, bien lo traduce: así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. No sé si se han puesto a pensar lo vulnerable que somos. Cualquier debilidad en esta humanidad que tenemos nos viene bien. Se nos acortan los días, tenemos achaque, somos sensibles, las cosas que nos rodean nos afectan, llevamos dolores muchos de mucho tiempo para atrás, algunos se acuerdan de cosas o les ha hecho mal cosas de niño, somos vulnerables. Ahora, ¿se han puesto a pensar también que nosotros somos orgullosos? Y pensaba, ¿cómo estas dos cosas, ser propenso a la debilidad, porque es así, y cómo el orgullo pueden estar en una misma persona, y somos nosotros? ¿Saben? Los dioses en la antigüedad, o según la mitología griega, tenían que luchar con estas cosas, siempre con dos fuerzas. Pero esto es historia, esto es ficción. Nosotros, la realidad es que somos vulnerables, pero también somos personas orgullosas. Y miren, podemos estar afligidos, poder tener una semana terrible, que hemos escuchado noticias parecidas a la de Job, pero damos dos pasos y mostramos nuestro orgullo. Somos propensos, está en nosotros el pecado que un día entró por Adán, se ha desparramado como un virus y ninguno tiene que aprender a ser orgulloso. Y cuando pensaba y repasaba antes de venir, pensaba en el ladrón de la cruz, hablando de la debilidad y el orgullo, pero no el ladrón que nos va a acompañar en la eternidad, el otro. Estaba en la misma condenación, estaba sufriendo por ser pecador y por ser humano. Si sufría, si sentía el dolor físico, es porque habían clavado en sus extremidades, habían clavado en sus brazos y en sus pies. Era humano y era vulnerable tanto físicamente como sentimentalmente. Pero aún así, ¿se acuerdan que él mismo, que estaba clavado, le cuestionaba a Dios? Es tremendo. Somos tremendos. Y ahora no tenemos que ir muy lejos, nosotros mismos dentro de la iglesia, y este es el punto, somos así. Podemos sacar una garra y podemos herir en cuestión de segundos con palabras, con nuestro pensamiento, cuestión de segundos, como ese ladrón, aún así entre nosotros, que después cantamos, como siempre hace mención Daniel, que somos un pueblo muy feliz, pero yo te puedo herir en cuestión de segundos, somos así. Dios ha hecho muchas cosas a través de hombres débiles. La biografía, y es recomendable leer la biografía de Jorge Müller, aquel que fundó orfanatos con el propósito de llevar el Evangelio, en primer lugar glorificar a Dios, pero también llevar el Evangelio a aquellos huérfanos. Este hombre, miren, sufría de problemas cardíacos, sufría de problemas de dolores de cabeza, problemas estomacales, problemas de visión, problemas del oído, tenía todo tipo de clase de enfermedad. Y aún así Dios hizo grandes cosas a través de su vida. Aún a pesar de las debilidades de este hombre, Dios hizo maravillosas cosas y de hecho llevó, como les decía, el Evangelio a miles y miles de niños. Pero lo que no hace Dios es con aquellos que son orgullosos. De hecho, la Biblia dice, es más, no tan solo que no hace nada con los orgullosos, sino que los resiste. La idea acá es un ejército, la palabra resistencia es un ejército que está esperando ser atacado para atacar. El orgulloso es enemigo de Dios. El orgulloso es enemigo de Dios. Dice un comentarista, el orgullo se filtra sutilmente en el alma humana
y la termina gobernando de una manera tal que la persona no se entera de su presencia. En instantes podemos ser orgullosos. Y no hace falta ir mucho o seguir avanzando en esta noche, ya es un momento para reflexionar y ver y clamar y suplicar al Señor, porque en esta humanidad que tenemos somos orgullosos. Y yo sé que todos los que estamos acá, que hemos creído en el Señor Jesucristo, queremos servirle. Queremos servirle, y si no queremos servirle, ya tenemos otro problema. Todos queremos servirles. Pero tenemos que pensar y clamar al Señor para que quite el orgullo de nuestra vida, para que lo saque. Porque como hemos visto, Dios resiste al orgulloso. A Dios no le importaba mucho que Pablo tuviera de alguna manera algunos músculos semiatrofiados. No le preocupaba mucho que Pablo tuviera que demorarse al escribir alguna carta cuando le tocaba escribir porque no veía muy bien. De hecho, no le importaba tanto que causara una mala impresión con aquellas cicatrices que tenía a causa de los látigos. Lo que sí le preocupaba a Dios, o en lo que sí se enfocaba a Dios, era en que Pablo tuviera un corazón como el de David, un corazón conforme a él. Pensaba, ¿qué habría pasado del apóstol si este ejemplo que vemos en el versículo 1 al 6 le hubiera servido para ser orgulloso, para compararse con aquellos que lo menospreciaban? Y estaba así, estaba a un paso de sacar, como decimos nosotros, chapa. Gracias al Señor que Pablo aprendió esta lección. Ahora, como decía en el principio, muchas veces Dios tiene que hacernos pasar por aflicción para que aprendamos. Muchas veces Dios tiene que hacernos pasar por aflicción con un propósito. Y el tema principal de los hombres y el tema principal de Pablo es el orgullo. Pero también las debilidades nos llevan a tener una comunión íntima con Dios. Me encanta, yo tengo subrayado estos versículos. El versículo 8 y 9. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje es maravilloso, porque nos habla de la comunión. Y en esta simple oración vemos la oración de Pablo hacia Dios y la respuesta del Señor hacia él, en versículos. Pablo dice que le rogó 3 veces, había algo, ese aguijón en la carne lo atormentaba, le rogó 1 vez, le rogó 2, le rogó 3, hasta que Dios le dijo: Pablo, ya es suficiente, bástate mi gracia. Y como vamos a ver, vemos al apóstol fortaleciéndose en la gracia y el poder de Dios. A Pablo no le fortalecía lo que iba a venir, de hecho vinieron grandes cosas. No le fortaleció las ciudades que iba a alcanzar o las iglesias que iba a levantar. Lo que le fortalecía, y en esta noche nos tiene que fortalecer a nosotros, es escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le decía: Pablo, ya es suficiente, no rogues más, bástate mi gracia. En Daniel capítulo 10, versículo 15 al 19, nos ilustra también lo que Pablo experimentó. Dice: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza.
¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no quedó aliento. Y dice el versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aléntate. Y miren lo que dice acá, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Me encanta esta expresión. Y mientras él hablaba, Daniel iba escuchando lo que tenía para decirle Dios, y mientras Dios le hablaba, él se fortalecía. Esto ilustra claramente lo que Pablo pasó. Y puede ilustrar lo que cada uno de nosotros, entendiendo que muchas veces somos afligidos para aprender, podemos experimentar. Se dice que Spurgeon, uno de los grandes predicadores, un hombre que predicó alrededor de 800 mensajes acerca del libro de Isaías, se iba muy temprano en la mañana y volvía muy tarde en la noche después de haber predicado en alguna iglesia. Pasaba todo el día predicando. Y dice la biografía de este predicador que cuando él volvía siempre en el viaje de regreso a su casa, después de haber estado predicando, él terminaba muy cansado y por una condición física que él tenía, se desplomaba, como decimos nosotros, y llegaba al punto que pasaba a estar deprimido en el viaje. Y dice que él una y otra vez se predicaba esta oración, bástate mi gracia. Una y otra vez Spurgeon, aquel gran predicador que nosotros conocemos y nos gusta escuchar, él se tenía que predicar por su debilidad, bástate mi gracia. Ahora, nuevamente nos tendríamos que preguntar, ante las debilidades que pasamos, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Hace cuánto que no escuchamos a Dios? Miren, en el pasaje está la oración de la respuesta de Dios, la respuesta del Señor no es mucho, es una oración muy cortita, pero Pablo la escuchó. ¿Sí? Cuando nosotros leemos todo el capítulo 12, si nosotros estuviéramos con la Biblia de las Américas que marca en rojo las palabras del Señor, veríamos que la oración de la respuesta hacia Pablo es muy cortita. La leo de nuevo. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, ya empieza a hablar Pablo. Es muy cortita, pero Pablo la escuchó. Entonces, nos tendríamos que preguntar en esta noche, ¿cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Hace cuánto que no escucho a Dios? Si hay alguien que nos quiere hablar en esta noche es Dios. Si hay alguien que desea estar en comunión con cada uno de nosotros es Dios. Los hermanos pueden tener buenas intenciones y todos queremos estar en comunión con Dios y los pastores se pueden preocupar para que nosotros estemos en comunión con Dios, pero si hay alguien que quiere estar en comunión con nosotros es Dios. Y no nos pide nada. Vemos a Pablo acá no exhortando, no sacando demonios, no expulsando a nadie. Vemos a Pablo que le ruega al Señor y le suplica una y otra vez hasta que escuche su voz. No tenemos que ser imprudentes, y menos desde el púlpito, pero es bueno pensar en las debilidades, cuánto yo escucho a Dios. Cuando paso por tormentas, cuando Dios me quiere enseñar algo tan tocante a mi orgullo, cuánto escucho a Dios. Ahora, su gracia nos tiene que llevar a determinar algo. Y en esta noche, no solo que la palabra nos exhorta, sino que nos lleva a que nosotros tomemos una decisión. Dice, por tanto, de buena gana, estoy leyendo la segunda parte del versículo 9 y 10, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo,
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había determinado algo. Él se había determinado gloriarse en sus debilidades. Él había determinado gozarse en sus debilidades. La palabra, como dije, nos exhorta, pero también en esta noche nos desafía. ¿Qué vamos a hacer con aquellas debilidades? ¿Las debilidades me van a llevar a tener una comunión íntima con Dios? ¿O todo lo contrario, me van a llevar a ser autosuficiente y alejarme de Dios? Por eso yo quiero ser muy respetuoso, porque como bien dice Pablo y nos quiere enseñar, nadie conoce el corazón de nadie en esta noche. Yo no sé en profundidad qué estás pasando. Podemos tener una idea, pero no sabemos en profundidad qué estamos pasando. Y no hay otra solución, y cada uno tiene que aplicarlo a su vida. No hay otro camino para el creyente que confiar en el Señor. Y parece como algo, una muletilla, no, tenés que confiar en el Señor. No, pero es inminente para los hijos de Dios. No hay otra opción. No podemos vivir una vida cristiana si no confiamos en Él. Y sé que para ninguno es una tarea fácil, para nadie lo ha sido y para nadie lo va a ser, porque Pablo es el mismo Pablo que estaba diciendo cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Ese es el mismo Pablo que en 2 de Timoteo, ya terminando sus días, le clamaba a Timoteo, vení a verme porque estoy solo. Pablo no es un superhéroe acá que quiere presentarse a nosotros, no, él era un hombre como ustedes y como yo, que pasaba por aflicciones. Y acá no hace, en 2 Timoteo no hace referencia a ninguna enfermedad física, sino a la soledad, a lo que estaba pasando en su corazón. Vení, Timoteo, a verme, todos me han dejado solo. Pero este mismo Pablo es el que determinó, bueno, yo voy a hacer esto con las debilidades. Me voy a gloriar en las debilidades. Porque cuando yo soy débil, soy fuerte. Porque cuando yo soy débil, el poder y la gracia de Dios se manifiestan en mí. El mismo que dijo, todos me han abandonado, es el mismo que dice allí en 1 Corintios 15:10, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pensaba, si como iglesia cada uno de nosotros pudiera decir esto, ¿no? Me glorío en mis debilidades, y poder terminar nuestros días declarando esto, no como una declaración expulsando a nadie, ¿no? Pero diciendo, como bien se los leo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que podamos vivir una vida mucho más allá del estándar cristiano que hoy se promueve, sino una vida como la del apóstol, que mira para atrás y ve grandes cosas que Dios hizo a través de él, y podamos decir, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Termino con esto. Hay algo que me llamó siempre la atención. Alberto Budini, ¿se acuerdan de aquel misionero que estuvo en Formosa? Y este misionero, cuando recién se convierte, una de las tareas que le dieron era recopilar revistas del campo misionero, las viejas, y él las tenía que como encuadernar, por así decirlo, y repartir. Y él empezó a leer de hombres misioneros, por lo cual Dios había hecho grandes cosas. Habían levantado iglesias, habían levantado, como Müller, orfanatos. Y llegó un punto, dice él, que se preguntó y le preguntó a Dios, si vos hiciste con estos hombres tantas cosas, ¿cómo no vas a hacer algo conmigo? Y cambió, me contaba él que a partir de eso cambió su manera de ver las cosas, tanto que se fue a lo que era en ese tiempo el impenetrable. Ahora, si nosotros pudiéramos hacernos esta pregunta, y como iglesia, y como de forma individual, como individuos, como creyentes, preguntarnos, Señor, queremos ver tu gracia.
Queremos ver tu poder en mi vida. Queremos ver personas transformadas. Queremos alcanzar a otros como iglesia. Yo quiero que mi ministerio sea de bendición para los otros. Como bien nos dice Martín, siempre nos predica Martín Palormo, muchas veces la actividad nos abruma y podemos hacerla y seguramente podemos estar pensando en otra cosa y podemos seguir haciendo lo que hacemos en la iglesia. Pero es hora de pensar y ver aquellas cosas de las cuales el Señor nos tiene que enseñar para que, como digo y hemos dicho, terminar como la vida del apóstol. No yo, sino la gracia, tu gracia conmigo. Amén.